Ladies and gentlemen, damas y caballeros, welcome to this evening's Keep Talking Instagram Live. Tonight we're doing a little different type of episode. Tonight we are doing a Q&A, questions and answers. Preguntas y respuestas conmigo sobre aprender idiomas, fluidez, la metodología de Keep Talking, etcétera, etcétera. Entonces no va a ser como los lives típicos que hacemos, donde tengo un plan concreto sobre cuáles son las cosas de que vamos a hablar, sino que en este live va a ser de preguntas y respuestas, va a ser mucho más abierto, digamos. And I'm going to be speaking a little bit in English, a little bit in Spanish, maybe some Spanglish, kind of going back and forth. But I really want you guys to ask a lot of questions tonight. It's preguntas y respuestas, Q&A, questions and answers. So what I'll do at the beginning is just kind of introduce myself a little bit about how I learned to speak 5 different languages. But quiero que ustedes pongan muchas preguntas en los comentarios. Estoy aquí esta noche para contestar a tus preguntas sobre cómo mejorar tu fluidez en inglés, cómo aprender idiomas mejor y cualquier cosa así, y cualquier pregunta que tengan acerca de Keep Talking. So let's go ahead and get started just with the intro. For those of you who haven't seen any of our live content, I'm Sean. I'm a polyglot. I speak 4.5 languages is usually what I say. A veces digo que hablo 5 idiomas, a veces 4 porque mi francés no es muy bueno. Pero hablo inglés, español, portugués, árabe y como el 50% del francés. So what I'll do is explain a little bit about how I learned to speak these different languages. I'll give you guys some of my best fluency tips, but I really want you guys to ask questions. Háganme muchas preguntas, por favor. Esa es la oportunidad, de hacer muchas preguntas sobre cómo mejorar tu fluidez, cómo mejorar tu inglés, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son mis técnicas? ¿Cuáles son nuestras técnicas en Keep Talking para mejorar en un nuevo idioma? So just to give you guys kind of a background, I am a native English speaker. I grew up in the U.S. I started learning Spanish when I was about 11 or 12 years old in 6th grade. Pero la verdad, en el high school, en el colegio, yo no hablaba muy bien el español. Yo no prestaba mucha atención en las clases. Los profesores no les caía muy bien, porque nunca prestaba atención. Yo era un payaso más o menos en varias clases del español. But then after that, in high school, I started taking it a little bit more seriously. Y luego, cuando fui a la universidad, estudié relaciones internacionales. Y la parte interesante es que en la universidad yo hice un intercambio en Jordania para aprender árabe, porque yo tenía un profesor de origen de Jordania que tiene un programa donde lleva un grupo de estudiantes a Jordania a estudiar todos los años. Entonces yo hice esto por un año y ahí aprendí árabe. Muy bien. So then when I came back to the US, I realized, I learned to speak Arabic pretty good. Now I should refocus on my Spanish, porque el español aquí en los Estados Unidos es muy, muy importante. Es casi un idioma oficial hoy en día, ¿verdad? So then I started learning Spanish again, and once I started learning Spanish again, then I got to a level of much higher fluency. Estoy sudando, está caliente hoy. So what I want you guys to do tonight is to start asking me some questions. Háganme preguntas, por favor, sobre cómo mejorar la fluidez en un idioma. ¿Cuáles son mis técnicas, por ejemplo, de mejorar la fluidez, de hablar mejor, de hablar más naturalmente o más como un nativo del inglés, que es muy, muy difícil. Casi nunca vamos a llegar a un nivel nativo en un segundo idioma, ¿verdad? Pero podemos acercarnos, right? We can always try. We can get closer and closer. So we have the first comment or question here. It says, yo llevo 5 años aprendiendo inglés y me siento estancado. Okay, this is a great question. So me siento estancado. I feel like I'm stuck. I feel like I'm not getting anywhere. If you want to put a follow-up comment to that, you could actually put why you're feeling estancado. But this is a common thing, right? You get to a point in a certain language and you feel like you're just stuck. Llegas a este nivel de, digamos, de un 70, 80% o lo que sea en el idioma y ya no puedes avanzar más. Ya no sientes mejoría en tus interacciones diarias con personas o etcétera, lo que sea, ¿verdad? So to reach the next level, what do you have to do?
Well, the key is to immerse yourself in the language as much as possible, right? So maybe right now, maybe you're watching a lot of English language programs, maybe you're even studying a bit on your own, and the key would be to get yourself to have more interactions with native speakers in English, right? And actually, this is a very good question just for to talk a little bit about the Keep Talking methodology, porque la metodología de Keep Talking es así, es para que llegues al siguiente nivel. Es para personas que ya tienen un nivel, digamos, bien en el inglés, que pueden llevar una conversación, que pueden entender mucho, etcétera, etcétera, y pueden defenderse cuando hablan, claro, pero que quieren llegar a un nivel más natural. Hablar, como dije, no exactamente como un nativo, pero llegar a este nivel donde puede hablar inglés de una manera mucho más natural. ¿Verdad? So I imagine there's a lot of you that are feeling the same way. Llevo 5 años estudiando inglés o el tiempo que sea y ya me siento estancado, como que no estoy avanzando, no estoy mejorando mucho. So if you guys have further questions about that, please ask. Háganme preguntas. Como dije, eso es la sesión de preguntas y respuestas, the Q&A, questions and answers. So any questions that you guys have about fluency, cómo mejorar mi fluidez en inglés, cómo hablar más naturalmente, cómo usar mejor mis recursos para aprender esos idiomas o este idioma, en este caso el inglés, etcétera, etcétera. Háganme sus preguntas hoy, por favor, en los comentarios. Quiero muchas preguntas. Esta es la sesión de preguntas y respuestas. So, going back to talking about that Keep Talking methodology. So, the key is you need to reach the next level of natural fluency, right? You need to be able to speak more naturally, and the way you're going to do that is by having naturally flowing interactions. Now, I'll come back to that in a second. ¿Qué técnica utilizas para aprender más rápido? Okay, para aprender más rápido, well, I think you always have to be practicing speaking every day, right? Even when you're practicing by yourself, cuando estés practicando, estudiando solito, some of these comments are now going by really fast. So, si tienes un comentario y no lo respondo, ponlo otra vez y luego lo voy a ver al final. So keep the questions coming. But to learn faster, I think that you always need to be speaking. Incluso en las sesiones que estés estudiando solita, ¿verdad? Si estás con un libro o lo que sea, mirando nuevas palabras, nuevo vocabulario, la manera de aprender este nuevo vocabulario es usar cada palabra en una frase completa. Así mejoras tu pronunciación, tu fluidez y tu vocabulario, o sea, mejoras en todos estos aspectos al mismo tiempo. Si siempre hablas en voz alta cuando estás practicando, incluso solito o solita. Now, to improve just faster in general, I would say it's about studying, trying to create a study habit every day. Aunque sea solo por 20 minutos o lo que sea, por la mañana o por la noche, cuando sea, cuando te convenga. Crea una rutina de estudiar diariamente y practicar hablando diariamente. Si es con un nativo del inglés, aún mejor, pero si a veces es solita, está bien también. Pero crea una rutina diaria de hablar en inglés. So, how to improve your pronunciation. I know I missed one of the questions there. It went up too high in the comments now. Pero si hay un comentario que yo no veo, por favor, ponlo otra vez y voy a tratar de ver la siguiente vez. So, we have how to improve your pronunciation. Well, pronunciation in English, I told you guys I was going to speak Spanglish. Pronunciación en inglés sí es difícil, ¿verdad? Porque hay muchas palabras que no suenan como se escriben. So, a key is you really have to listen a lot, right? You have to listen to English a lot because there are going to be some words where if you just see it written down, you're not going to know how to pronounce it. So what I recommend in this case is you try to immerse yourself as much as you can in the language, right? Pon todo en inglés, pon tu radio, tu música, tu televisión, etcétera, etcétera, todo en inglés para que estés más acostumbrada al sonido de las palabras y a la pronunciación. Ahora, cuando ya estés expuesto por más tiempo a escuchar hablantes nativos del inglés, ahora es hora de practicar más y más, ¿verdad? Y cuando digo practicar, lo que quiero decir es
hablar, practicar hablando, porque eso es la mejor forma de mejorar tu pronunciación. Después de escuchar una palabra dicha por hablantes nativos varias veces, ahora tienes que practicarlo tú, ¿verdad? So that's why I always recommend that technique of speaking out loud, speaking in complete sentences whenever you're learning new words, because that's the way that you're going to improve your pronunciation. But first, you always have to understand the correct way to say it. Y otro punto aquí, otro punto importante sobre la pronunciación. Hay muchos sitios en internet, hay muchas aplicaciones, me imagino también, donde tú puedes escuchar la pronunciación correcta de cualquier palabra en inglés o en el idioma que sea, la verdad. You can hear it said, you can just type it in and click on it, and then you'll hear the pronunciation, right? For example, Word Reference is a site that does this. Puedes escuchar cómo se dice la palabra. It sounds a little bit robotic on there, right? But there are websites that you can go to and just type in a word and it will give you the pronunciation. It'll say it out loud. Y luego tú tienes que practicarlo. And obviously just speaking, more with native speakers. So usually I can talk easily with myself. When I try talking to the other person, I forget the words. I want to talk, but I don't find the words. What can I do to overcome that? Okay, great question. Yeah, because it is much more difficult, right? When you're doing it, when you're actually speaking with another person. A la hora de hablar con un hablante nativo es muy difícil, causa muchos nervios, ansiedad, etcétera, etcétera. So what do you have to do to overcome that? La primera cosa es slow down. Just slow down a little bit. Por lo menos para mí. Porque, ¿viste? Cuando acabo de hablar en español, hablé muy rápido. Por lo menos para mí. Tienes que hablar un poquito más despacio. Mi problema, por ejemplo, cuando estoy hablando en un otro idioma que no sea el inglés, que no sea mi idioma nativo, ¿verdad? Me pongo un poco nervioso y luego empiezo a hablar, trato de hablar como demasiado rápido, ¿me entiendes? And it's also very difficult to pronounce things exactly right in another language when you're trying to speak really fast. Porque si yo trato de hablar muy rápido en español, no va a funcionar, okay? As a native English speaker, of course, I can speak very fast in English always and I'll pronounce everything correctly. But si eres una de esas personas como yo, que cuando tienes que hablar en vivo, ¿verdad? Con otra persona en inglés o en un idioma que no sea tu primer idioma, a veces te pones un poco nervioso, tienes que hablar un poquito más despacio, respirar profundo y listo. So that would be the first thing that I would say, is just to slow down. You got this. Just have some confidence. But it is very difficult just to get more accustomed to speaking with those native speakers. Also, una cosa que siempre puedes hacer, y yo todavía hago eso de vez en cuando estoy hablando en español o en portugués, y hablo los dos bien, ¿verdad? Hablo con fluidez, pero no soy un nativo. Entonces, a veces lo que yo hago, si estoy hablando con algún hablante nativo que le gusta hablar muy, 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 muy rápido, ¿verdad? Yo le digo sinceramente, perdón, usted puede hablar un poquito más despacio, por favor, no es mi primer idioma, no estoy entendiendo perfectamente. Sé honesto, solamente, y listo. How long have you been studying Spanish? This is the next question. So, I started learning Spanish when I was about 11 or 12 in 6th grade. So, yeah, in school, it's very common in the U.S. here to start studying Spanish in elementary school or middle school, like I did, el colegio, ¿verdad? Solamente que yo, cuando empecé a estudiar español, como mencioné al comienzo, no me enfocaba mucho, no prestaba mucha atención en las clases, etcétera, etcétera. So it wasn't until I was about 20 or 21, towards the end of college, cuando estuve en la universidad, que me puse a estudiar bien y a aprender bien, de verdad. So I would say I've only been able to really speak Spanish for about 7 or 8 years. Tengo 31 años ahora, pero cuando yo cumplí los 23, 24, empecé a hablar bien de verdad el español. Well, I don't know about bien, but, podía hablar por lo menos, ¿verdad? And this is something that I think is really common, right? Me imagino que hay muchos de ustedes que son
iguales que yo, que no prestaban mucha atención al inglés, en este caso, en el colegio, ¿verdad? Y ahora sales del colegio o la universidad y dices, oh, hubiera prestado más atención porque ya quiero hablar inglés, ¿verdad? Yo estuve más o menos igual en español, pero me di cuenta que nunca es demasiado tarde para aprender bien un segundo o tercero o cuarto idioma. You just have to learn some of the right techniques, right? And like I mentioned, one thing that you guys can do in addition to using the keep talking methodology, which we'll talk about more in a minute, one thing that you guys can really do is just always be speaking out loud. Siempre habla en voz alta cuando estés practicando tus palabras. Incluso si estés solito, solita. That's a big, big thing, is to always practice out loud. It'll develop some more confidence for you. Y a la hora de hablar con algún hablante nativo, pues tendrás más confianza, por lo menos para mí. So let's see if we can get some more questions here. Quiero más preguntas y respuestas. Bueno, yo quiero más preguntas y espero poder darles respuestas. Son más preguntas, por favor, en los comentarios. ¿Cuánto tiempo al día se debe dedicarle a otro idioma? Okay. Well, I would say la cosa más importante es que sí sea algo diario. Sí, debería ser algo diario. Aunque solo sea por 20 minutos o 15 minutos. 15 minutos por día es mejor que un día por semana por 3 horas, digo yo. It's always good to have a daily routine porque el cerebro aprende mejor así. No aprende bien si solo practica o estudia una vez por semana y trata de hacer como cramming, right? Cramming en inglés es poniendo toda la información en tu cabeza en un solo momento, ¿verdad? Sin estudiar o sin revisar la información. Pero si tú estudias diariamente, aun si es solamente por 10, 15, 20 minutos, lo que sea, un tiempo cortito, pero estás repitiendo cosas en tu cerebro, así va aprendiendo mejor, o sea, así va memorizando mejor las cosas, tu cerebro. I don't know if that was correct grammar, but you guys get the point. Now, of course, if you can study for longer than that, that's great. I think if you're able to study for about 1 hour per day, I think that you can learn English. You can really become pretty fluent in a language in about 1 to 2 years if you do it the right way. Y por ejemplo, hay muchos de ustedes ahora, me imagino que su nivel del inglés está como el 50%. Sí pueden entender mucho, a veces les cuesta hablar, right? Pero si ustedes se dedican 1 hora por día de estudiar bien y de verdad enfocarse, yo creo que ustedes pueden llegar a hablar con muchísima fluidez dentro de un año. So really, there's not a specific amount of time that you should dedicate per day, but I think somewhere between 30 minutes and 60 minutes, so a half hour to an hour, is very good. And it won't take you that long to reach a pretty high level of fluency if you do it the right way. Entonces, voy a hablar un poquito más sobre esto. Les recuerdo que si acaban de sintonizarse, esto es la sesión de preguntas y respuestas, the Q&A, questions and answers. So I want lots of your questions in the comments. Por favor, pongan sus preguntas en los comentarios, cómo mejorar mi fluidez en inglés, cómo hablar idiomas, etcétera, etcétera, cómo aprender idiomas, etcétera, etcétera. So going back to this a little bit, de cuánto tiempo debo dedicarme al día a estudiar. Si piensas en lo que hacemos en Keep Talking, ¿sí? La metodología, that's a tough word in Spanish. La metodología es así, que si estás en el programa de Fluency Plus, tienes 2 interacciones de 30 minutos por semana y una sesión de retroalimentación, de feedback, por 45 minutos. Ahorita vuelvo a eso. Let's see. ¿Qué cosas deberíamos estudiar diariamente? ¿Qué temas? Gramática. Ahora muchas preguntas. Ok, ¿cómo practicarnos para no pensar en español? Ah, sí. Es muy común, traducir la mente. ¿Crees que puede llegar a hablar muy bien sin estudiar mucha gramática? Eso sí puedes. Ahorita te explico. Ok, so, la mejor forma de aprender bien la gramática. Ok, son las cosas en las cuales deberías enfocar. Yo creo que esa fue la primera pregunta. ¿En qué temas debería enfocar? Bueno, en términos de qué tema deberías hablar o de qué tema deberías aprender el vocabulario, el tema que te guste. Y de hecho, eso es lo que nosotros hacemos en Keep Talking, es que tú puedes elegir el tema que quieras
del cual quieras hablar y luego hablarlo con un hablante nativo. So, enfócate en temas que te interesen, ¿verdad? Tiene que ser algo que te interesa. Aprende el vocabulario muy bien en ese tema. Entonces, si tú eres deportista, aprende vocabulario sobre deportes en inglés, porque eso es algo que te interesa. Luego puedes ver películas, puedes ver documentales, leer libros en ese tema. Te va a interesar y vas a enfocarte mucho más en esto. Ok, so, había una pregunta antes sobre... Ok, estoy viendo la pregunta sobre sin estudiar mucha gramática. Ok, y la otra pregunta antes de eso fue ¿cómo hacer para no pensar en español, verdad? That's a tough one. Yeah, porque yo hoy en día, right now, like I find myself thinking in English sometimes. O sea, al final estoy pensando en inglés de vez en cuando. Yo diría que hoy en día no necesito pensar mucho en inglés cuando estoy hablando en español, pero de vez en cuando sí, cuando hay alguna palabra o alguna frase que encuentro difícil en español, tengo que pensar en inglés un poco antes de decirlo, ¿verdad? Pero por lo general no tengo que pensar mucho en inglés antes de hablar en español. Yo creo que eso simplemente es cuestión de practicar hablando más y más y más. Creo que es algo que viene con el tiempo y es otra cosa que, en mi opinión, viene después de practicar solito o solita con tu nuevo vocabulario para ponerte más fluido. Y también tener estas interacciones de keep talking con hablantes nativos cuando no te van a parar de hablar, ¿verdad? Van a dejarte fluir. Aunque hagas errores, van a dejarte fluir hablando para mejorar tu fluidez y así no pensar tanto en español, pensar más en inglés. Y luego en las sesiones de retroalimentación, de feedback, te van a corregir tus errores. So, to go back to that question about grammar, right? La gramática. ¿Cómo estudiar la gramática y tengo que enfocarme en la gramática para aprender? No, para nada. Yo odio la gramática. Sí es importante, pero odio estudiar la gramática. Y tengo que confesar que de vez en cuando hago errores con la gramática en español. Sí pasa, ¿verdad? Pero yo digo que mi gramática está suficientemente buena para que me entiendan siempre. La gramática entonces es algo que yo creo que se aprende mejor escuchando y hablando con hablantes nativos, en vez de estudiándola de la forma que se nos enseña en la escuela, con estas tablas así de yo fui, tú fuiste, él y ella fue, etcétera, etcétera. Eso es muy aburrido y no funciona tan bien, ¿verdad? Tienes que escuchar más, estar más expuesto al idioma, a hablantes nativos hablando, sea por películas, documentales, amigos, interacciones con Keep Talking, etcétera, etcétera. Pero trata de estar más expuesto a escuchar hablantes nativos siempre. Así se aprende mejor la gramática. Piénsalo así. Cuando los niños aprenden algún idioma o nuestro idioma nativo, nuestros padres nos enseñan con así tablas de gramática y reglas de gramática. No, para nada. Ellos solo hablan y nosotros escuchamos. Es natural. Entonces, hagan así en inglés lo más que puedan. ¿Qué tips tienes para mejorar mi listening? Eso fue otra pregunta. Para mejorar tu listening, bueno, eso yo creo que la respuesta sencilla sería escucha más en inglés, pero entiendo que eso es difícil a veces. Sí es difícil la escucha o entender bien cuando estés aprendiendo un idioma. Lo que yo recomiendo es que veas cosas, sean películas o documentales, cosas en inglés y con subtítulos en inglés, no en español. A veces en español no hay problema, pero más si puedes escuchar con subtítulos en inglés. ¿Por qué? Porque a veces cuando personas nativas hablan un idioma, no lo hablan muy bien, ¿verdad? Por eso es difícil de entender, de escuchar y entender, porque hablan con slang o con pronunciación un poquito más, no muy formal, ¿verdad? Entonces, si ves las palabras o la traducción o los subtítulos escritos en inglés abajo, puedes decir, oh, yo sí reconozco esta palabra, solo que ellos están pronunciándolo un poquito diferente, lo dicen un poco diferente, pero sí, ahora sí sé cuál palabra es y yo ahora sé cómo ellos la pronuncian.
si me explico. So, intenta eso. Disculpa, soy nueva en tu página. ¿Me podrías explicar cómo funciona? Gracias. Sí, voy a explicar un poquito más sobre la metodología de Keep Talking al final. The Keep Talking methodology, we've talked about this a couple times. Let me get back to that one towards the end. Ver películas en inglés con subtítulos en inglés ayuda mucho, sí, eso sí. Ver los debates presidenciales, los debates profesionales. Los debates profesionales, la verdad, tienen actualmente dos personas. Una persona muy ofensiva y otra persona que no puede hablar muy bien porque, pues, es muy es muy grande, es viejito. Los dos son viejitos, pero uno tiene más problemas de no poder hablar bien. Entonces, no escuché mucho los debates presidenciales, perdón, Mauricio. pero otras cosas, cualquier otra cosa en inglés sí pueden. Ok, hablemos un poquito más, porque solo tenemos como 2 o 3 minutos más sobre esta metodología de Keep Talking y cómo funciona el programa, ¿verdad? El programa funciona así. Con Keep Talking, bueno, hay dos programas principales. Uno se llama Fluency Plus. Y de Fluency Plus, este programa te da 2 interacciones por semana. ¿Qué es una interacción? Una interacción es cuando tú tienes 30 minutos para hablar en inglés con un hablante nativo o con Miguel, que es un hablante del español, pero habla muy, muy bien el inglés. Pero generalmente con un hablante nativo hablando sobre el tema que te guste, el tema del cual quieras hablar. Y hay varios temas de los cuales puedes elegir. Entonces tú tienes 2 interacciones semanales de 30 minutos donde hablas sin parar de una conversación muy natural, lo mejor que puedas en español con un hablante nativo. Y luego te damos una sesión de retroalimentación, de feedback por semana, donde estás hablando con un hablante nativo que va a corregir tus errores. Esta persona va a haber escuchado tus 2 interacciones anteriores para ver cuáles son los errores que haces cuando hablas, por lo general. Ya es muy tarde. Y en esta sesión de retroalimentación o de feedback de 45 minutos, ese otro hablante nativo va a corregir tus errores y va a explicar cuáles son las cosas o cómo puedes mejorar, etcétera, etcétera. Y así funciona la metodología. O sea, puedes hablar de una manera muy natural y muy libre en tus interacciones. Sin miedo, es muy natural, no te vamos a parar cada 5 segundos para corregir un error, etcétera, etcétera. Y luego en las sesiones de feedback, analizamos tus errores, etcétera, etcétera. Entonces, este es el programa principal de Fluency Plus. También hay un programa de Fluency Pro que te da como el doble, 5 interacciones de 30 minutos por semana y 2 sesiones de feedback o retroalimentación por semana. So that's how the methodology works. También tenemos un programa que se llama Daily Immersion y pueden ver en la biografía, en the Instagram bio, Daily Immersion. Y voy a explicar un poquito más sobre eso y la pregunta si esas sesiones son individuales. Sí, en los programas de Fluency Plus y Fluency Pro las sesiones son individuales. Tú a solas con un maestro o uno de los speakers, nosotros les decimos speakers, los maestros o profesores, pero sí, estás a solas con uno de los speakers en estas interacciones, sí. Luego en el programa que se llama Daily Immersion, y pueden ver más detalles en nuestra página web y también en Instagram, el enlace que tenemos en el bio al Daily Immersion. En el Daily Immersion puedes tener sesiones con un grupo muy pequeño de 4 estudiantes máximo por día, donde están hablando por Zoom, obviamente todo eso es por Zoom actualmente, donde están hablando con hasta 4 estudiantes y un profesor teniendo una interacción compartida. Este es el Daily Immersion y hay varias otras partes del Daily Immersion, ¿verdad? Entonces pueden ver el sitio web de keeptalking.co para más detalles sobre el Fluency Pro. I can't even speak English now. The Fluency Plus and Fluency Pro. And then you can also check out Daily Immersion via the link in our bio. So thank you guys
so much for your questions. Y otra pregunta aquí sobre los intercambios de idiomas. Estamos en eso. La pregunta es si los intercambios de idiomas ya no los hacen. Estamos en eso ahora. Hemos estado pensando mucho de cuál es la mejor manera de hacer los intercambios. Y pues estamos en eso. Esa es mi respuesta a eso. Y los precios. Entonces, ok, los precios. Bueno, el precio, para que yo recuerde, siempre tengo que tenerlo aquí en mi computadora. El precio para el Fluency Plus, ahora mi computadora no se prende, pero yo creo que el Fluency Plus es de 470,000 por mes y luego, o tal vez 450, no funciona la computadora, pero luego, y el Fluency Pro de 670,000 por mes. Y el Daily Immersion cuesta como $40 americanos, entonces sería como 160,000, creo, en pesos colombianos. Perdón, no soy muy bien con el cambio entre pesos colombianos y dólares americanos, pero estoy tratando de pensar todo. Pero más o menos así. Entonces pueden ver en la página web de keeptalking.co para más sobre los precios y pues así es. Y mándanos un mensaje también. Bueno, toda la información está en nuestro bio. Les agradezco mucho su participación para todos ustedes que siempre están aquí en los lives y para los nuevos, parece que teníamos unas personas nuevas esta noche, entonces les agradezco mucho su participación. Thank you guys. I hope you guys all have a great night and reach out to us with questions. Vamos a hacer más lives, más sesiones de Q&A, de preguntas y respuestas, etcétera, etcétera. And we've got one more here, one more bonus question. We kind of already answered it. Movies in English with captions in Spanish. Should we do that, I guess? Bueno, sí puedes ver películas con subtítulos en español. A veces eso ayuda, a veces es aún mejor verlos con subtítulos en inglés. O sea, películas en inglés con subtítulos en inglés. Hablaremos más sobre esto en otro episodio, pero muchas gracias por sus preguntas y espero que tengan una súper buena noche. Chao.